Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y les agradezco mucho su atención y compañía en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy un programa que no podía faltar, una cita clave para la diplomacia parlamentaria cuando tuvo lugar en la Ciudad de México la tercera reunión interparlamentaria México y Argentina. En este contexto nos preguntamos sobre las claves de la relación bilateral, el medio término del presidente Mauricio Macri en Argentina, así como las relaciones que se han dado entre los parlamentos de Argentina y de México. En la segunda parte de este programa hacemos un recuento de carácter internacional, así como les compartimos comentarios y entrevistas sobre diferentes temas de migración y frontera. Acompáñenos. Las relaciones diplomáticas entre México y Argentina datan de 1818, cuando el Movimiento Insurgente de México designó un vínculo con las Provincias Unidas del Sur, pero las vicisitudes que enfrentaron ambos países a lo largo del siglo XIX para consolidar su independencia propiciaron que los contactos bilaterales no tuviesen un mayor impacto. Fue hasta 1880 cuando Argentina acreditó a su primer cónsul en México, mientras que en 1891 Juan Sánchez Azcona se convirtió en el primer ministro plenipotenciario de México en Argentina, designación que a los 2 años desapareció para reinstalarse definitivamente en 1910. Entre los distinguidos diplomáticos que representaron a México en Argentina se encuentran Isidro Fabela, Amado Nervo, Antonio Caso, Enrique González Martínez y José Vasconcelos, entre otros. En 1927, México y Argentina elevaron sus representaciones diplomáticas al rango de embajadas, correspondiendo al notable filósofo y escritor Alfonso Reyes ser el primero en desempeñar tal cargo. 33 años después, en enero de 1960, Adolfo López Mateos fue el primer mandatario mexicano en realizar una visita de Estado a Argentina. Sin embargo, durante los regímenes militares producto de los golpes de Estado en aquel país, las relaciones bilaterales se mantuvieron al más bajo nivel, estableciéndose periodos de dificultades diplomáticas ocasionadas por el asilo a inmigrantes argentinos. El 30 de julio de 2007, en el marco de la visita oficial a México del entonces presidente Néstor Kirchner, se firmó un acuerdo de asociación estratégica, el cual institucionaliza en un solo documento jurídico los aspectos del diálogo político, la coordinación de posiciones regionales e internacionales, la profundización de las relaciones económicas y comerciales, así como diversos aspectos de cooperación. México y Argentina han efectuado reuniones interparlamentarias en agosto de 2014, mayo de 2015, así como en abril de 2017, siendo el país sudamericano nuestro cuarto socio comercial en América Latina y el Caribe y el 22º a nivel mundial. La diplomacia parlamentaria ha ganado terreno en México y en el mundo, una práctica poco comprendida entre los ciudadanos, pero coadyuvante de la política exterior y de la promoción de los intereses de México con el mundo. Y es que la diplomacia parlamentaria permite intercambiar experiencias entre diferentes parlamentos, así como homologar leyes para enfrentar desafíos y retos comunes y compartidos. En efecto, los parlamentos del mundo también inciden en la diplomacia clásica. Ahí está el claro ejemplo del Senado de la República en nuestro país. El Senado, que es un órgano que analiza la política exterior, que ratifica nombramientos diplomáticos, pero también tratados internacionales que inciden en la toma de decisiones y en la vida de los ciudadanos. Diputado, México y Argentina han desarrollado una relación muy dinámica en materia de diálogo político, vínculos económicos y cooperación, pero también se ha desarrollado una faceta muy interesante en materia de diplomacia parlamentaria. ¿Cuál es la relevancia de celebrar esta tercera reunión interparlamentaria entre México y Argentina? Efectivamente, la diplomacia parlamentaria hoy adquiere una categoría mayor, una mayor presencia para fortalecer lo que los gobiernos nacionales están impulsando en términos de sus propios intereses. En la dinámica de un cambio mundial vertiginoso, en el cual los acontecimientos de los últimos meses, del último año particularmente, con la decisión de la población de Reino Unido
de abandonar la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, pues ha venido planteando nuevos paradigmas. El ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha replanteado el esquema de libre comercio que se privilegiaba en los entendimientos entre los países para ahora ir en camino hacia un proteccionismo de los intereses nacionales y por supuesto de las economías nacionales. Yo creo que un poquito esta idea que había después de la caída del muro, de que había un camino unívoco y tranquilo hacia una integración económica, neoliberal y democrática, no está resultando como parecía, ¿no? Y hoy vemos que en muchos pueblos, incluso en la principal potencia económica del mundo, hay mucha gente que vota con miedo, hay mucha gente que vota con bronca, hay mucha gente que vota desde un lugar distinto, ¿no? A cerrarse sobre sí mismo, lo que hablábamos antes de cerrarse con nuevos muros, el Brexit es lo mismo. Bueno, creo que es un desafío para la democracia y un desafío finalmente para todos los que queremos que en algún punto va a haber que construir una democracia a escala global, ¿no? Nuestra región, por suerte, vive en un momento de democracia muy afianzado, muy firme. Esto hace que permanentemente los gobiernos van cambiando. Hoy gobierna un partido, mañana va a gobernar otro, pasado otro, y lo que permite que esto se mantenga en el tiempo y las definiciones que uno va tomando en política internacional puedan tener acompañamiento de todos y se transformen en políticas de Estado, son precisamente en buena medida la diplomacia parlamentaria, que hace que todos los sectores y todos los sectores políticos participemos de estas grandes definiciones. Entonces, por lo tanto, no ocurran los viejos vaivenes que había en nuestra región, que se pasaba de un extremo al otro, y podamos encauzar cauces comunes para la cuestión de nuestra construcción regional. Hoy, en este sentido, creo que la diplomacia a nivel mundial tiene que seguir escuchando, seguir estando atentos, pero sobre todo compartiendo y poniendo en discusión para hacer el bien hacia los demás, los temas urgentes, sin dejar de lado lo importante que tenemos en cada uno de nuestros días, ¿no? Lo que es a nivel social, lo que es la cultura, las cuestiones políticas, la comercialización, las migraciones, el turismo, cómo nos hermanamos para las futuras generaciones. México y Argentina han escrito una página en conjunto en cuanto a diplomacia parlamentaria. Ambos países coinciden en foros interparlamentarios tan importantes como la Unión Interparlamentaria Mundial, el Parlamento de las Américas o bien la Confederación Parlamentaria de las Américas, de la que forman parte Estados Unidos y Canadá. En estos foros deliberativos regionales e internacionales coinciden en varias preocupaciones como el combate al narcotráfico, el desarrollo regional, la delincuencia organizada transnacional, así como le apuestan a la unidad e integración latinoamericana que se debe cobijar bajo un marco de estabilidad política y democrática. Es evidente en vista de los acercamientos que hemos tenido a nivel ejecutivo, los acercamientos que hoy recobramos a nivel legislativo y la manifestación que ambos mandatarios han hecho de fortalecer los vínculos educativos, comerciales, evidentemente políticos, de intercambio entre ambas naciones. A mí me parece que en el mundo que hoy experimentamos, la relación de México con Argentina cobra una relevancia específica. Como resultado de la asociación estratégica firmada entre Néstor Kirchner y Felipe Calderón en el año del 2007 y de una relación bilateral más vigorosa, es que se planteó la posibilidad de realizar encuentros interparlamentarios entre México y Argentina. 7 años después, estos encuentros se consolidaron a través de la realización de la primera y segunda reunión interparlamentaria en 2014 y 2015, iniciativas que han impulsado fuertemente la relación bilateral gracias a la mayor interacción y cooperación entre los dos poderes legislativos. Mejores prácticas se han compartido en materia de negocios, colaboración científica y tecnológica, asistencia agroalimentaria, energías limpias y la necesidad de luchar en contra del cambio climático.
Asimismo, destaca el apoyo del Congreso mexicano frente al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, que también se ha hecho patente. El acuerdo que se firmó en 2007 entre el entonces presidente Néstor Kirchner y el entonces presidente de México, Felipe Calderón, son pasos que contribuyen a consolidar la relación entre dos naciones. La instrumentación de ese tipo de políticas, acuerdos macros como le llaman, tiene que ver ya con la orientación de cada uno de los gobiernos. Néstor Kirchner no es presidente de Argentina y Felipe Calderón no es presidente de México. ¿Quiénes aplican eso? Las administraciones vigentes. En este caso, Mauricio Macri por Argentina, Enrique Peña Nieto por México. De todas formas, digo, siempre hay que hacer una lectura positiva en este tipo de acuerdos. A veces resultan acuerdos, los he repasado, los he revisado, demasiado enunciativos. Pero ya cuando se aterrizan a políticas puntuales, a políticas específicas, y en eso tienen que moverse las carteras, los ministerios o secretarías de Estado, como se les llame, de ambos lados, eso agarra cuerpo, toma carnita. Entonces sí ya tiene sentido impulsar políticas bilaterales en base a este tipo de acuerdos. Marcar que justamente esa asociación se tomó cuando gobernaban dos partidos distintos, tanto en México como en Argentina, y que sin embargo los dos oficialismos la han renovado, la han fortalecido y nos han pedido a todos que trabajemos fuertemente para profundizarla. Y creo que ese es el sentido importante. En términos concretos, todavía falta mucho por hacer, nuestros países comercian todavía muy poco entre sí, nuestros países, más allá de las históricas vinculaciones, del agradecimiento que sentimos todos nosotros por como estuvo con México, con otros que, como en mi caso, tuvimos que venir acá escapando las dictaduras, y esa enorme solidaridad que también tuvimos frente a la guerra de Malvinas, de la que ayer se cumplieron 35 años, en términos económicos, en términos de integración dura, digamos, queda mucho por hacer. Me parece que es muy importante que a partir de la reunión de hoy y de a partir de todas las cuestiones que están llevando nuestros gobiernos, podamos afianzarla fuertemente, porque los lazos se crean de muchas maneras, pero se lo consolidan muy fuertemente con el intercambio. Hemos dividido nuestra reunión en 4 grandes temas. El primero, obligado. Yo diría todos ellos obligados, pero quizá algunos más que otros. El primero tiene que ver pues con el entorno político que justamente se vive entre ambas naciones, el entorno en cuanto a la relación, al vínculo que debemos hoy mantener con América Latina y por supuesto en este contexto internacional. El segundo tiene que ver justamente con la parte económica, es decir, cómo vamos mejorando nuestras relaciones comerciales a partir de la intervención de los parlamentarios, es decir, tanto de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores de México, como del Congreso argentino. Sobre todo el trabajo y llevarnos definiciones. Si bien tuvimos en esta democracia la posibilidad de que esta mesa funcione y que se junte, creo que lo que tenemos que poner quizás son fechas de inicio a estas ideas que nos vamos a llevar. Trabajar para que realmente, más allá de conocernos, de poder intercambiar, hasta inclusive los obsequios que traemos cada una de nuestras cámaras, poner mucho énfasis en el trabajo y comenzarlos, que estas ideas que de aquí vayan a surgir puedan llevar a ese camino tanto ejecutivo como legislativo, pero sobre todo a un fin común, que es poder mostrar con hechos lo que venimos aquí a compartir en estas distintas asambleas. Estrechar las relaciones interparlamentarias entre México y Argentina se antoja una tarea importante cuando Mauricio Macri se enfila a cumplir medio mandato en la Casa Rosada. Y es que los contextos han cambiado. Mauricio Macri en Argentina, en conjunto con Michel Temer en Brasil, han replanteado toda una nueva configuración de alianzas políticas y económicas en el Cono Sur. No solamente por los giros políticos e ideológicos en Argentina y en Brasil, sino también por la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela, el rechazo que sufrió precisamente Evo Morales para no postularse a una nueva reelección en el año 2019, pero también el revés que sufrió Lenín Moreno, el delfín político de Rafael Correa en Ecuador, quien no pudo ser victorioso en la primera vuelta electoral. Creo que nos debemos, como latinoamericanos, como en lo que nuestro presidente llama
una revolución cultural. Una revolución que tiene que ver con recuperar nuestros valores y una revolución que necesitamos que comience a trabajar. Vamos a encontrarnos en muchos puntos que quizás nos lleve tiempo ponernos de acuerdo, pero cuando comprendemos, y vuelvo al ejemplo de nuestro Congreso Nacional, que tenemos que poner sobre la mesa las situaciones que van a ser realmente las que van a cambiarle la vida a las próximas generaciones, porque trabajamos para nuestros hijos, pero también somos conscientes de que precisamos mucho tiempo y quizás estos beneficios lo vean nuestros nietos. Y confiamos mucho en este modelo económico, es que trabajamos muy minuciosamente desde nuestro lugar para que la Argentina esté cada día mejor, y ya de a poquito los índices van aumentando con las buenas noticias, porque ya pudimos bajar un poquito la inflación en estos últimos meses, siendo que es el impuesto más crítico que venimos pagando los argentinos, te diría, en las últimas 2 décadas. La inflación es una de las herencias más nefastas que tenemos para nuestro bolsillo, que de hecho tiene mucho que ver con la realidad económica que vive cada uno de los países de Latinoamérica. La democracia está teniendo en nuestra región problemas. En la institucionalidad democrática nuestra región viene experimentando problemas. Ocurrió hace un tiempo en Paraguay, volvió a ocurrir hace muy poquito en Brasil, cuando una presidenta legítima fue depuesta de una manera bastante irregular por una mayoría de un color político parlamentario, en la cual el que impulsó esa medida hoy por hoy tiene 15 años de cárcel por corrupción y ella no tiene ninguna acusación. Y bueno, y obviamente el caso de Venezuela, que es todavía más grave que los anteriores. Creo que nos falta mucho para construir en términos de la institucionalidad de nuestra democracia, afianzarla, fortalecerla y sobre todo hacerlo a través del diálogo. No hay otro camino que a través del diálogo. La posición de México, sorprendente para esa trayectoria diplomática que tiene el Estado mexicano postrevolucionario, y la posición de Argentina, porque estamos hablando de esta relación en la charla, es de sanción dura, antivenezolana, contra Alianza País en Ecuador, contra Evo Morales en Bolivia, contra el régimen del presidente Ortega en Nicaragua, ni hablar contra Cuba, por supuesto, eterna enemiga de los gobiernos conservadores. Y yo sobre eso quisiera, hago un voto, a ver, esta es la parte más optimista y creo que aquí se la tienen que rifar los parlamentarios de los dos lados. No sé si la composición política, por ser plural, de los dos bloques, va a dar para esto, pero yo creo que las dos representaciones parlamentarias se la tienen que rifar en esto, decirle a sus respectivos ejecutivos, con nombre y apellido, Mauricio Macri y Peña Nieto, que moderen su beligerancia hacia el gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela, sus críticas a la alianza electoral país. Este domingo 2 de noviembre se vota la segunda vuelta para presidente entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso, candidato de la oposición conservadora, y contra el presidente Evo Morales de Bolivia. Si se logra que haya un mensaje explícito, no entre líneas, explícito de ambos bloques parlamentarios hacia sus respectivos ejecutivos, yo solo con eso me daría por satisfecho. Dan una clara muestra de cómo tenemos que seguir fortaleciendo el libre comercio, quizá con modalidades, no tan solo con Estados Unidos, en el caso de México, o privilegiando los acuerdos con Estados Unidos, sino volteando hacia América Latina, aprovechando la riqueza de América Latina, no solamente nuestros compromisos, nuestra solidaridad, nuestros entendimientos en términos políticos, sino también recuperando este viejo sueño de una integración económica latinoamericana que sirva para el desarrollo de todos los países. Un cambio de timón político, económico e ideológico tuvo lugar en Argentina cuando Mauricio Macri resultó vencedor en las elecciones del 2015 frente al candidato peronista Daniel Scioli.
Y es que a partir de entonces y después de 12 años de gobiernos kirchneristas, es que la gobernanza se ha antojado complicada y compleja en la Argentina. Decisiones conservadoras para enfrentar la recuperación económica, reducir la inflación, trabajar por un gobierno más transparente, así como favorecer una justicia independiente. De igual manera, hubo virajes muy importantes en materia de política exterior con la llegada de Mauricio Macri en Argentina. Bueno, la Argentina sobre todo viene de un proceso en donde luego de dejar de lado 12 años de un gobierno kirchnerista, hoy por hoy hace 15 meses, un poquito más, que nos lleva adelante las riendas del país Mauricio Macri, nuestro presidente, y la verdad que hemos tenido en este sentido una apertura al mundo que nos hace no solo poder soñar con una Argentina grande, sino también con seguir construyendo estos lazos entre los países, no solo hermanos, sino también con aquellos que quizás nunca hemos tenido diálogo. Desde el principio del año pasado, haber salido del default y que la Argentina no haya implosionado económicamente, siendo que se preveía que quizás íbamos a tener en ese momento un estallido social en donde la gente iba a salir como en años anteriores y realmente ninguno de los argentinos queríamos que eso sucediera. La verdad que fue todo lo contrario. Hemos tenido una apertura al mundo que nos enorgullece, que nos hace seguir caminando y por supuesto trabajando muchísimo en nuestras economías. Ahora tenemos un nuevo gobierno y todos los argentinos esperamos que le vaya bien, ¿no? Obviamente tiene un énfasis distinto en una serie de cuestiones de política interna, cuestiones económicas, hay cuestiones que obviamente a nosotros no satisfacen del todo, pero creo que lo importante cuando nos toca venir en nombre del Estado argentino es hablar en nombre de todos los argentinos. El gobierno del presidente Macri es un gobierno de perfil decididamente conservador, antiperonista, con algún sesgo antipopular, diría yo, que es preocupante la forma en que ha aumentado la desocupación, la pobreza. Los datos últimos dados por un organismo como la UCA, la Universidad Católica Argentina, muestran que es el 32.9, una cosa así, o 9, como le querramos decir. El tema de la tasa de desempleo es muy alto, el conflicto con sectores trabajadores sustantivos para la vida del país, como los docentes, es una muestra de una política de regresión en materia salarial y en materia de distribución del ingreso, pese a que el gobierno de Macri se jacta de haber liquidado, haber comprometido una partida presupuestal de 30.000 millones de pesos, moneda nacional, para apoyo de los movimientos sociales a través de los cuales se expresan los desempleados, los marginales, la gente pobre, el trabajador precario, el inestable, etcétera, gente sin vivienda, en fin, o con ingresos muy bajos. Pese a eso, el contexto general de las macropolíticas es de regresión en el plano social con respecto a lo que hizo el kirchnerismo, tanto durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner como de la señora Cristina Kirchner. Frente a la idea que el Estado fue obstáculo antes que sostén y estímulo, Mauricio Macri ha tenido como carta de juego cambiar la política exterior de Argentina. Con una clara intención de reconectarse con el mundo y de reinsertar al país bajo los circuitos económicos, comerciales y financieros, el inquilino de la Casa Rosada ha buscado acercarse a Estados Unidos y Europa en un momento complejo, cuando la furia populista se ha adueñado de Washington y amenaza con hacerlo en Europa. De igual manera, la nueva política exterior de la Casa Rosada busca moderar su relación con China y Rusia, los dos puntales que privilegió la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que en menos de 6 meses del nuevo gobierno, a la Argentina la visitaron dos figuras muy emblemáticas para su nuevo marcaje en materia de política exterior, François Hollande y Barack Obama. Como presidente no descansa un instante en poder seguir mostrando que la Argentina es un lugar en donde realmente se puede confiar, que es lo que tenemos que recuperar. La confianza como argentinos, la confianza que nos vean también de esa manera desde el mundo y por ende decirles que somos un país seguro para invertir. La última visita que ha hecho Holanda, en donde es la primera vez que un presidente argentino visita nada más y nada menos que al presidente Guillermo y bueno, nuestra presidenta Máxima Zorrilleta, ha sido creo que a las claras de una apertura que queremos hacia el mundo, que es lo que realmente necesitamos. Que sientan que la Argentina es un país seguro para invertir, que la honestidad, la transparencia
la forma de trabajar en equipos técnicos hacen que realmente estemos seguros hacia ese rumbo que queremos ir. Y estamos plenamente confiados en que nuestro presidente va a tener no solo la posibilidad de que todos esté acompañando cada una de estas medidas, sino también trabajando con el resto del mundo para que la Argentina siga siendo esta potencia que nos ha puesto muy orgullosos durante tantísimos años, pero que bueno, en los últimos años hemos tenido muchos sacudones, ¿no? Y que es importante volver a recuperar la confianza de la mano de los valores. A Macri habría que decirle, como la canción esa que nos acostumbramos a escuchar por Rubén Blades, sorpresas te da la vida, porque cuando él salió al mundo a ofrecerse, y lo sigue haciendo, viaja constantemente ofreciéndose al mundo como el gran país sin barreras, de la libre empresa, del libre movimiento de la oferta y la demanda, de la plena vigencia de las leyes del mercado, cambia la estrategia de Estados Unidos. Su gran amor, que era subordinarse económica y políticamente a Estados Unidos, se le frustra porque llega a la presidencia un señor que se llama Donald Trump, que redefine la política internacional. Entonces, toda la estrategia de Macri, una estrategia de inspiración conservadora, muy antichavista, muy anti-Evo Morales, muy anticubana, etcétera, toda esa política de pronto tuvo que ser reformulada. Ya con China están midiéndole el agua a los camotes, como se dice en México, están viendo qué hacemos, a ver qué hace el gobierno argentino frente a su principal comprador de materias primas y de alimentos. Europa está en una situación no buena económicamente, sigue siendo un cliente importante y privilegiado, más en inversión extranjera directa, en el caso argentino, que por comercio, pero también está en una situación difícil. Queda lo de Rusia, yo te diría, en stand-by. Con Rusia hay un juego geopolítico en este momento, que las fichas las mueven Trump y Putin, Vladimir Putin, el presidente ruso. Le agregaríamos algo más. Creemos que debe de haber una manifestación de solidaridad, de apoyo, de compromiso en esta búsqueda del relanzamiento, diría yo, de la integración latinoamericana, y especialmente debe de haber para México una consideración de apoyo en términos de lo que hoy estamos enfrentando en relación con los Estados Unidos. En un contexto de caída en los precios internacionales de las materias primas, Mauricio Macri no se blinda de los obstáculos que enfrenta la economía internacional. Pese a la eliminación del cepo cambiario, la supresión de subsidios para el gas y la electricidad, la abolición de trabas al comercio exterior, los despidos masivos de trabajadores y nuevos acuerdos con los prestadores de bonos internacionales, el crecimiento económico en Argentina todavía es débil. El desempleo sigue alto, al tiempo que disminuyen los índices de aprobación para el mandatario que ya cumple más de 2 años en el gobierno. Recordemos que la difícil situación económica en Brasil golpea directamente a las exportaciones argentinas, siendo el país carioca su principal socio comercial. Hoy lidiamos enormemente día a día en el trabajo, donde tenemos 30% de pobres en nuestro país. Bajamos un 2 puntitos más o menos y pico, porque habíamos rajuñado casi el 33% de pobres en la Argentina, pero también recuperamos algo vital que no solo sirve para la economía, que es el tema de los índices. Recuperamos el INDEX, que es el instituto en donde sabemos realmente a ciencia cierta, con números exactos, cuál es la realidad que estamos viviendo. Entonces, trabajamos enormemente en esta propuesta que tiene nuestro presidente, que es la pobreza cero, que nos va a llevar muchísimos años. De a poquito se va viendo que la pobreza ha bajado. De hecho, pudimos incrementar el número de trabajo, de puestos de trabajo que se habían perdido. Hoy por hoy estamos alrededor de los 85.000 puestos nuevos formales, y acompañando tanto a las industrias, que nuestro país tiene mucho, la agroexportación. De hecho, soy de la provincia de Santa Fe y tenemos un cordón agroindustrial que realmente da las claras, como el puerto que está en Puerto General San Martín, de la mano de San Lorenzo, donde exportamos el 70% de las riquezas que tienen que ver con el mundo. Sí le pegó mucho el descenso de otros commodities, alimentos, la soya, o soja como dicen en Sudamérica, de la cual China es un comprador privilegiado, sí afectó mucho. Ya venía desde antes, desde 2012 esto se venía cayendo y ya le venía pegando a la disponibilidad
de ese excedente económico que el gobierno de la señora Cristina Kirchner destinaba a las clases populares argentinas con el propósito de mejorar su nivel de vida, defender la educación pública y la salud pública. Ya le venía pegando a la presidenta Cristina y ahora sigue esto, Yo no sé el presidente Macri en qué línea, en qué perspectiva va a encaminar las cosas, porque se la ha rifado, por un lado, como te mencionaba, con su nueva relación con los organismos financieros internacionales, con las grandes multinacionales, el viaje a España y Holanda, dos monarquías, no digo constitucionales como se dice, pero dos monarquías con todo el protocolo. Puede ser un tigre de papel, porque a ver cuánta inversión extranjera directa llega, tanto de España, de Holanda, de Alemania, de Francia. Él insiste en este tipo de cosas. Diputado, ¿cómo aprecia usted la situación económica en Argentina en un momento electoral en donde precisamente en el 2017 tendrán lugar las elecciones intermedias y legislativas? Bueno, me parece que la economía argentina ha venido evolucionando satisfactoriamente para efectos del gobierno de Macri. Está en mejores condiciones hoy de lo que estaba en el pasado, y las oportunidades de que incluso su propia corriente política pueda lograr la mayoría hoy son mejores que cuando él ascendió al poder. Yo creo que en esta renovación, tanto de la Cámara de Diputados como de la mitad del Senado, pues habrá oportunidad para que él imponga el liderazgo y sobre todo pueda sobreponerse una corriente que favorezca la integración de América Latina y particularmente vea a México como un socio importante para el desarrollo económico. El 2017 será un año clave en Argentina porque se celebran elecciones legislativas o de medio camino que pudieran sellar el futuro político del presidente. Y es que estas elecciones a mitad de periodo pudieran significar y convertirse en un referéndum sobre el desempeño y la actuación de Mauricio Macri en Argentina, y también pudieran significar un espaldarazo o no de cara a la celebración de elecciones presidenciales en el año 2019. Un hecho queda claro: la reelección pasará por la situación económica y por una recuperación que no ha sido nada fácil de conseguir tras la fase recesiva de la economía argentina, la caída en los precios internacionales de las materias primas y los retrocesos que ha sufrido en materia de producción industrial. Es la elección de medio camino, de renovación legislativa. Pero todos sabemos que cómo se leen esas cosas, como premio o castigo a la gestión vigente. Y en este sentido Macri se la rifa en un doble sentido. El sostenimiento al programa económico de ajuste, de brutal ajuste y de endeudamiento externo como Argentina no ha tenido en años, en muchos años, o bien un fracaso electoral que lo lleve a replantear su estrategia económica y a renegociar el pacto que le permite estar en el gobierno con las fuerzas aliadas, las fuerzas políticas aliadas que integran la Alianza Cambiemos, y con los actores sociales que son demandantes, en particular población de bajos ingresos. Pensemos en ello, sectores medios muy castigados por las nuevas tarifas de servicios públicos, que ha sido descomunal, ha sido verdaderamente un desplomar a los sectores medios en ese sentido. Entonces es casi plebiscitario el tema. Y hay otra intención, solapada y no tan solapada: terminar con la figura de la exmandataria y con la enorme popularidad de la exmandataria Cristina Kirchner. Se la juegan ahí, como dicen los analistas políticos. Lo que hizo Macri es subirla al ring. De por sí, ella está en el ring porque tiene una presencia política innegable, una intención de voto del 35%, si fuera candidata. No lo es todavía y no lo sabemos. La Argentina realmente ha sido violada en muchos de sus ministerios, en muchos de sus sectores. No han dejado un país completamente endeudado y devastado, donde cada una de las instituciones nacionales de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos han sido atravesadas por la corrupción. No solo lo que tiene que ver con la salud, lo que es la obra pública, la situación que se ha dado en los entes, inclusive para saber las estadísticas, como fue el caso del INDEC. Venimos con malas costumbres, que es la que queremos revertir. Y el 1 de abril, la gente que realmente
apoya un gobierno democrático, que apoya al presidente Macri, más allá de que no sea su mismo partido, que quizás esté en desacuerdo con algunas medidas que se han tomado, de una forma pacífica y solamente con banderas argentinas, se ha juntado en todas las plazas de las 24 provincias de nuestro país para darle el apoyo a nuestro presidente, donde no ha habido gente llevada ni por camiones, ni han sido apretados, como decimos nosotros, no socialmente, que si participás o no participás vas a dejar de recibir. Y la verdad que eso ha sido para nosotros un espaldarazo muy, muy intenso, porque es mucho el trabajo que dedicamos, es mucho lo que hacemos para trabajar por el futuro de nuestra Argentina, y realmente nos sentimos acompañados. Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri han buscado darle un nuevo impulso a la relación bilateral. Y es que el diálogo político ha sido fluido entre ambos presidentes, así como se han encontrado en varias ocasiones en estos últimos años. Destaca su encuentro en el Foro Económico en Davos, en Suiza, en la quinta cumbre de la Alianza del Pacífico que tuvo lugar en Chile, así como en la cumbre del G20 que se celebró el año pasado en China. Asimismo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó una visita a Argentina en julio del año 2016, en donde se firmaron 17 acuerdos bilaterales que se componen de varios asuntos muy sintomáticos en materia de comercio, de educación y también de turismo. Y es que hay que recordar que en esta visita se logró la ampliación y la profundización del acuerdo de complementación económica, e incluso se habló de crear y de establecer un tratado de libre comercio entre México y Argentina. Me parece que México y Argentina han venido efectivamente fortaleciendo sus lazos económicos, comerciales. Hay el antecedente de haber firmado un primer acuerdo que da pauta para un intercambio comercial, pero de bajo alcance. Debemos evolucionar ahora en nuestros acuerdos para propiciar la firma, la suscripción de un acuerdo de libre comercio entre Argentina y México, que permita aprovechar las potencialidades de ambas naciones, las ventajas comparativas, las ventajas competitivas entre Argentina y México, que dinamice inclusive el comercio entre ambas naciones. Sigue siendo un número, un intercambio pequeño, superior a los 3.000 millones de dólares, donde México tiene una balanza favorable de aproximadamente 400 millones de dólares. Nos gustaría ver mucho más inversión mexicana. O sea, incrementar el nivel de ambición. Por supuesto. Lo del Tratado de Libre Comercio yo creo que sí es factible, pese a que el comercio bilateral es pobre, digamos, todavía es escaso, es insuficiente. Es posible impulsar un Tratado de Libre Comercio que incluya, entre otras cosas, bebidas, por ejemplo, bebida con alcohol, la variante de los vinos llamados vinos de mesa. Es muy importante, Argentina es buen exportador, pero compite en desventaja con España y con Chile, porque México sí tiene acuerdos con esos dos países. No lo tiene con Argentina, entonces hay un gravamen para los productos del campo de Argentina que llegan aquí, y otros tipos de alimentos, la industria de los dulces y de los lácteos, por ejemplo. Argentina es un gran exportador, pero llega con gravamen aquí. No hay acuerdo bilateral, entonces el impuesto que aplica México es muy alto, en función y hacen bien además, en función de proteger a su propia industria de la alimentación. Entonces, cuando el producto llega al súper y se pone en la góndola para consumo del ciudadano medio que asiste a este tipo de establecimiento, es caro comparando con el que llegó de España o Chile. México y Argentina cumplen 10 años de haber establecido un acuerdo sobre asociación estratégica. Esta asociación que rige la relación binacional y que permite profundizar los vínculos multidimensionales entre ambos países. Recordemos los datos que nos comparte la Cancillería mexicana. Argentina es el cuarto socio comercial de México en América Latina y el Caribe, y el 22 a nivel mundial. Asimismo, contamos con el Acuerdo de Complementación Económico número 55, firmado entre México y los países del Mercosur,
a propósito de establecer el libre comercio en el sector automotriz, una iniciativa que ha recibido el reconocimiento de los legisladores y su beneplácito por la apuesta de la integración productiva. Efectivamente, diputado, usted habla de esta posibilidad de poder crear un tratado de libre comercio entre México y Argentina. Ambas naciones le están apostando al libre comercio en un momento en donde se ha adueñado la furia populista en Washington con Donald Trump en la Casa Blanca. Me parece que ese es el camino correcto, Reina. Hoy efectivamente tenemos actores, activistas muy claros para volver hacia una senda de un nacionalismo populista, xenofóbico, como el que estamos apreciando particularmente en los Estados Unidos, que además no es nuevo. El mundo ha descubierto que al final del día el mayor crecimiento que se ha tenido a nivel global es cuando se han abierto las fronteras, cuando se ha propiciado el libre comercio y no cuando recurrimos a esquemas de protección, de cierre de fronteras, de establecimiento de condiciones de intercambio comercial con limitaciones. A mí me parece, México le ha apostado al libre comercio, tenemos acuerdos comerciales con distintos países que permiten que nuestros productos lleguen a más de 1.500 millones de personas en el orbe. Y eso ha permitido generar un crecimiento y un desarrollo de nuestra industria transformadora, de nuestra industria manufacturera, por ejemplo. El comercio bilateral es escaso, muy escaso en términos de, estamos hablando de 3.000 millones de dólares, por ejemplo, en términos, en el espacio del comercio mundial realmente no es significativo esto, cuando sabemos que México tiene casi el 85% de su comercio exterior hacia el norte, con Estados Unidos y con Canadá. Con Sudamérica es muy poquito lo que se impulsa. No es tanto por falta de voluntad, es a veces por los perfiles productivos de las naciones. Argentina es un gran productor de alimentos y puede hacerlo de manera muy competitiva, pero el maíz y el trigo que puede vender Argentina, y solo doy un ejemplo, llega en 10 horas de ferrocarril de Estados Unidos para aquí. Necesitaría 20 días de barco para llegar desde Buenos Aires o desde cualquier otro puerto argentino al puerto de Veracruz, por ejemplo, pensando en el Golfo de México. O Manzanillo, si quisiéramos pensar en el Pacífico. Entonces, digo, esto conspira un poco, hay un tema de costos que influyen. Después las economías, Argentina compra muchos bienes manufacturados aquí de alto valor agregado. La relación bilateral es favorable a México en casi 1.500 millones de dólares. Y México compra ya bienes de bajo valor agregado, alimentos, algunos aceites comestibles, algunas cosas relacionadas al mundo de la informática, pero es muy escaso. La carga de valor agregado es lo que compra Argentina aquí, por ejemplo, maquinaria y equipo pesado para construcción de carreteras, para la industria de la construcción y eso. A mí me ha tocado participar en muchas cumbres de presidentes, en los que los presidentes hablan de grandes temas, del sueño de Bolívar, no sé qué, no sé cuánto, pero volvemos a nuestros países y no podemos exportar un producto o no podemos armar una cadena de valor. Me parece que lo que falta es esto, trabajar más en las cuestiones concretas, reales, que son las que le cambian la vida a la gente, ¿no? Mauricio Macri está ávido de rendir cuentas sobre la recuperación económica en Argentina y ensanchar las inversiones extranjeras que le permitan financiar el crecimiento. En esta tesitura, México ha apoyado a Argentina con varias acciones. Su apoyo para abrigar la cumbre del G20 en Argentina en el año 2018, uno de los desafíos políticos, económicos y diplomáticos más importantes para el gobierno de Mauricio Macri, y el respaldo de nuestro presidente para que Argentina se pueda sumar al club selecto de países que integran la OCDE, considerando que México y Chile son las únicas voces latinoamericanas que tienen presencia. Para la Argentina, que está volcada al conservadurismo derechista, ambas iniciativas, junto con la vuelta de Argentina a los mercados financieros, dotan de oxígeno, autoridad y credibilidad a la economía nacional.
El papel de Argentina, como el de muchos, es muy secundario en esos grupos. Son países de desarrollo intermedio, lo es México también, lo es Brasil, Colombia, en fin. Sabemos de qué hablamos, ¿no? Digamos, no estamos ni en Alemania ni en Haití, somos una franja intermedia, pero tiene más retos que probabilidades de incidir en esa decisión. Ya hubo una probadita, la administración Trump en una reunión de hace 20 días del G20 modificó una declaración del grupo donde hacían un llamado al libre comercio. Y remontémonos un poquito más atrás, enero de este año en Davos, ¿quién fue el gobierno que insistió más con el libre comercio? Un gobierno comunista. China. Curiosamente, los comunistas defienden el libre comercio. Y otra vez, sorpresas te da la vida, la política es así, tal vez por eso nos apasiona igual que el fútbol. Los comunistas, que debían hacer lo contrario, más bien economías planificadas, centralizadas, sobreprotegidas, esa es la leyenda, al menos ha sido esa. Claro, lo de China sabemos que es un caso atípico, es una economía de mercado con un gobierno unipartidario que se declara marxista. Pero este tipo de cosas hay que ir atando cabos. El G20 se va a topar otra vez con la representación norteamericana. Y es muy posible que Trump haga nuevamente el chiste de modificar cualquier declaración que haya llamados al libre comercio. ¿Qué áreas de oportunidad o nichos de negocio no estamos sabiendo aprovechar y capitalizar en la relación México-Argentina? En la parte agropecuaria, pues México tiene mucho que dar hacia el mundo y por supuesto también que recibir de parte de los argentinos. La parte relativa a la industria manufacturera es vital para que México continúe con este crecimiento económico en el cual evidentemente este sector forma un pilar, una base pues muy importante. Y de ahí diría, bueno, los servicios, el turismo, por ejemplo, el turismo ha crecido de Argentina hacia México en un 40%. Todavía ahí me parece que hay muchas áreas todavía por explorar que debemos en este campo, en esta revisión de la posibilidad de la celebración de un tratado de libre comercio, tiene que ser vasto, tiene que ser abierto, tiene que ser en el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo. México también tiene una gran presencia en Latinoamérica. Avanzamos creo muy bien en la parte económica, ahora estamos empezando en la parte política, tenemos la parte educativa y cultural que históricamente fue importante y lo tiene que seguir siendo más con el tema de la revalida de títulos y cuestiones importantes y también lo que es el tema migraciones y turismo en el cual más allá de histórica afinidad de los mexicanos por nuestros centros de esquí, los argentinos por sus playas, hay una cuestión que es la migratoria en la cual queremos ser muy sinceros y muy firmes al decir que la Argentina va a estar al lado de México frente a cualquier tipo de ataque a los migrantes, a cualquier violación de los derechos humanos. Vamos a estar América Latina unida frente a esto. Frente a la furia populista en Washington y el fin de la relación especial entre México y Estados Unidos, es que América Latina se tiene que mostrar unida y entusiasta frente al proceso de integración regional. Un hecho que ha sido muy trillado a lo largo de la historia, pero que hoy encuentra un faro de luz con una posible convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Una propuesta que está teniendo el respaldo y el apoyo tanto de Mauricio Macri como de Enrique Peña Nieto en México. Y es que hay que recordar que Argentina es un estado observador de la Alianza del Pacífico y que está haciendo todo lo posible para cerrar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Si bien Argentina y Brasil son economías mucho más cerradas que las 4 que establece la Alianza del Pacífico, hoy se percibe una voluntad muy clara para generar un mayor acercamiento entre estos dos nodos geopolíticos distintos y dispares. Hay que tomar los dos modelos que tuvimos, tanto la Alianza del Pacífico como Mercosur, ver en qué funcionaron bien ambas, en qué no funcionaron bien ambas, y hacer un balance positivo que nos permita sobre todo construir la unidad regional, construir el comercio regional, construir, como yo siempre digo, ¿no? Nuestra región le vende en general al mundo
productos de bajo valor agregado. Intercambiamos entre nosotros productos de alto valor agregado. ¿Esto qué significa? Que entre nosotros cuando comerciamos creatividad, salarios, empleo, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haga fomentar el comercio interregional va a ser positivo y es tanto positivo para el actual gobierno como el anterior en nuestro caso y lo mismo para ustedes. Más que convergencia veo algo más preocupante. El saboteo que se está haciendo con Mercosur de parte de los dos principales socios, Brasil y Argentina, y el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico por la ventaja que tiene, precisamente dar hacia la cuenca de los nuevos países industrializados, ¿no? Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Japón, China, ni hablar. ¿No? Esta alianza por ahora es México, Colombia, Perú y Chile. Ahí se está vaciando de contenido Mercosur, en parte por inoperancia de los anteriores, inoperancia, yo diría tal vez falta de propuestas creativas de los antiguos mandatarios, y en esto hay un poco de responsabilidad de todos ellos. Quien más lo impulsó, quien más le quiso dar fuerza porque es una potencia petrolera fue el presidente Hugo Chávez. Pero creo que pudieron haber hecho más Brasil y Argentina, Lula y Néstor y Cristina Kirchner en su momento. La decisión tanto de Macri como de Michel Temer en este momento es casi, no te digo de saboteo, no quiero usar una palabra tan dura, pero sí de desinflar al Mercosur, irlo vaciando, de manera tal que ya con un Mercosur raquítico lo que queda es la Alianza del Pacífico. El último bocanada de oxígeno de Mercosur no tiene que ver con un fortalecimiento regional, tiene que ver con el impulso que le están dando Brasil y Argentina a un nuevo acuerdo con la Unión Europea, o a un acuerdo, llamémosle así, con la Unión Europea, a ver si se reflota el intercambio con el continente europeo y sobre todo con las dos economías más desarrolladas de Sudamérica. Diputado, México y Argentina comparten diversos posicionamientos a nivel regional e internacional. Sin embargo, hay una intencionalidad y una enorme voluntad política para acercar al Mercosur con la Alianza del Pacífico. ¿Este tema será tocado en esta reunión interparlamentaria? Por supuesto, seguir impulsando esta alianza, estos entendimientos, este fortalecimiento de los vínculos comerciales con Asia, con Latinoamérica, y buscar que estos se cristalicen en acuerdos comerciales. Estamos hablando de tan solo en Asia, Pacífico, de mercados multimillonarios de alta capacidad de consumo, donde los productos mexicanos, los productos latinoamericanos tendrían una gran oportunidad de penetración, de conquista, de venta, de presencia y de, por supuesto, hacer negocio. Y con Mercosur me parece que tenemos una tarea pendiente. Pero es tiempo de voltear la cara hacia América Latina, hacia Centroamérica y particularmente hacia Sudamérica. Creo que ahí la asignatura está pendiente y la realidad nos está enseñando que hay que atender esos caminos. Como dijo el presidente del Partido Justicialista, Héctor Recalde, quien nos acompaña, que también es del Grupo Parlamentario de Amistad, para disfrutar de los grandes murales, para disfrutar de la cultura, pero no para generar muros. Estamos para derribarlos y para acompañarlos. Así que en este camino Latinoamérica va a tener desde el norte al sur la hermandad argentina, mexicana, argentina, para que podamos seguir soñando con darle un gran y próspero futuro a las próximas generaciones. Las cuestiones de migración fueron un asunto abordado en la tercera reunión interparlamentaria México y Argentina. Federico Lamont nos platica al respecto. El Consejo Nacional de Población afirma que el total de argentinos residentes en México podría superar a los 22,000, una cifra inferior
a la década de los 70-80, que fue marcada por la inmigración argentina derivada de los gobiernos golpistas que se edificaron en la Argentina y aún en la década de los 50 y los 60. Esto es historia. En la actualidad, y el por qué cayó el flujo de inmigrantes argentinos a México se explica con una fecha específica, abril 2009, la emergencia del virus AH1N1 que los mantuvo en su nación de origen. 2 años después, 2011 y en el 2012, los incentivos fiscales creados por los gobiernos mexicanos permitieron retomar el flujo de pequeño, mediano y grandes empresarios argentinos a territorio mexicano, que los ubica en entidades como en el sureste Quintana Roo, en la parte centro Querétaro y el Distrito Federal, sin olvidar al estado de Jalisco. Este es un imán que invita a un mayor número de argentinos a trasladarse al territorio mexicano en búsqueda de una mejor condición y expectativa de vida. Pero esto, a su vez, lleva al gobierno de Argentina actual, que inicia hace un par de años, y a su canciller a destacar un punto trascendente: regresar la vista hacia el Cono Sur, porque en el Cono Sur se ubican 5 naciones emergentes que cuentan con un territorio de 13 millones de kilómetros cuadrados, una población de 350 millones y de la cual por lo menos 150 o 170 mil cruzan de su territorio hacia el mexicano y posteriormente hacia Norteamérica. La canciller argentina invita entonces a México a integrarse a este bloque para contener la presión de un muro planteado por Donald Trump y crear condiciones de un mejor flujo inmigratorio entre el Cono Sur y la República Mexicana. En el marco del proyecto Monarca, que está siendo liderado por el Senado de la República, Vértice Internacional tuvo la oportunidad de entrevistar a la doctora María Cristina Rosas. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien nos platica sobre el tema de la migración en la agenda política de Donald Trump. La idea esta de Trump de que Estados Unidos se puede aislar y erigir muros y sobrevivir sin el mundo es una idea falaz, es una idea que no procede porque estamos globalizados y lo que pasa en otro país obviamente incide en los demás. Entonces, estamos muy interrelacionados. Algo que provocó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue una mayor interdependencia e integración entre México y Estados Unidos. Y Trump nos quiere castigar con lo del 30% en las exportaciones. Bueno, señor Trump debería de saber que de las cosas que vendemos a Estados Unidos, 40% tienen contenido estadounidense. Entonces, el día en que él imponga el 30%, le va a pegar automáticamente a sus empresas. Aparte de lo que mencionamos de las repatriaciones, pues está los mexicanos que quieren irse, pero también toda la gente que viene del Cono Sur de Centroamérica que quiere irse, o las crisis humanitarias como la de los haitianos. Digo, lo de los haitianos es muy desafortunado porque a ellos les pegó un terremoto y luego el huracán Matthew y esto expulsó población y muchos están varados en la frontera México-Estados Unidos. No van a poder ingresar a Estados Unidos, además hay un estigma, ¿no? Contra ellos hay racismo, sí, esa es otra connotación también del asunto migratorio, el rechazo a la otredad o a los que son diferentes, eso me parece muy grave para una nación que se fundó con migrantes. Pero bueno, entonces México está como ollita express, porque ni pueden pasar para allá, nos están regresando gente y por otro lado sigue llegando gente y no tenemos una política para lidiar con todo esto, ni darles opciones a estas personas. Quizá eso sea lo más grave, porque por ejemplo, cuando tuvimos en los 80 la crisis migratoria por lo que pasó en Centroamérica, pues a muchos guatemaltecos les dimos opciones de trabajo, les dimos asentamiento, les dimos protección, les dimos una opción, ¿sí? Sí, pudo paliar la situación. No es el caso ahora. La seguridad de Estados Unidos pasa por la de México y Estados Unidos no quiere tener una ollita express aquí, ¿no?
Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y los esperamos todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.